¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Consultorio Fiscal y bueno, aquí en la Facultad de Contaduría y Administración totalmente contentos de estar nuevamente aquí con ustedes platicando de temas muy novedosos y desde luego después de un año un tanto complicado y después de un año pues en donde tuvimos que recostar un todo los planes para irnos a casa. Ahora estamos hablando de algunos puntos que van a ser esenciales y que siguen siendo importantes para el cierre de este año. Y yo creo que dentro de todas estas pandemias y todas estas noticias que nos hacen sentir a veces un poco mal, eh, es, es chistoso, ¿no? Vamos a la iglesia y nos dicen que nos vamos a ir al infierno y de alguna forma todos nos sentimos mal. Y salimos a la calle y nos dicen que no nos pusimos el tapabocas, el cubrebocas o como le queramos llamar. Pero bueno, no se preocupen. La noticia buena es el tema que hoy vamos a tocar y es el tema de aguinaldos. Y bueno, para desarrollar este tema de aguinaldos, la verdad para mí es un gusto poder tener a los invitados que hoy nos acompañan, principalmente pues por toda su experiencia y todo lo que desarrollan para nosotros y que desde luego nos compartirán sus conocimientos. Quisiera yo presentarles que nos acompaña el maestro Hipólito Romero Reséndez y él es maestro en Administración Pública por el INAP. Tiene una especialidad en Derecho del Trabajo, es desde luego de formación licenciado en Derecho y él es pues infinidad de actividades que ha tenido. Actualmente es consultor, él es un asesor independiente, fungió como titular del órgano interno de control en servicios educativos integrados del Estado de México, titular del área de quejas, denuncias e investigaciones en la unidad de responsabilidades en la Comisión Federal de Electricidad y en sus 9 empresas productivas subsidiarias, director general adjunto en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, también desarrolló pues las actividades de director de lo contencioso, colaborador en Robel Abogados y bueno, yo me podría seguir así por mucho tiempo más, pero para no hacer tan complejo este tema, pues quisiera darle la bienvenida. Maestro Hipólito, bienvenido. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión. Muy honrado con la invitación. Gracias. Al contrario, muchas gracias. Y bueno, pues tenemos también a alguien, que para mí es alguien muy querido, que la verdad, la manera en cómo él se conduce siempre, tanto en lo profesional, en lo académico y en lo personal, a mí me hace sentir totalmente contento de tener una amistad así. Y él es el maestro Sergio Abarca, Sergio Abarca Telles. Él es egresado de nuestra facultad, contador público, cuenta con un diplomado en impuestos por el ITAM, a la par de que él también tiene una especialidad en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana. Insisto, tiene infinidad también de actividades, incluso años atrás él condujo este programa, por eso es que estamos muy contentos de tenerlo ahora como invitado. Y bueno, pues a la par, profesor de nuestra facultad, entre muchas otras actividades. Sergio, bienvenido. Carlos, con mucho gusto y muy buen día y adelante con el tema que nos toca el día de hoy. Perfecto. Bueno, pues les decía yo que es un tanto difícil el año, es la manera en cómo termina, quizás un poco cómo se generaron las cosas. A todos nos tomó de sorpresa, pero lo que tenemos que hacer es desde luego poner atención en lo que va a ser nuestro tema de hoy, que es el famosísimo aguinaldo. Yo recuerdo tantos comerciales que se hacían desde que yo era pequeño, en tanto que se cuidaba el gasto, que no nos fuéramos encima de él. Y bueno, nada más como una referencia genérica. No sé, maestro Hipólito, si nos pudieras platicar un poco el aguinaldo, la esencia, cómo lo podemos entender, y un punto que me gustaría, si nos puede regalar el plus respecto de los de iniciativa privada con lo que es el sector gubernamental. Muchas gracias, muchas gracias. Agradezco esta oportunidad de platicar de esta prestación considerada en nuestra Ley Federal del Trabajo, la cual es reglamentaria del artículo 123, apartado A de la Constitución, porque en este año estamos cumpliendo 50 años que en nuestro sistema jurídico laboral se estableció esta gratificación que los patrones dan a sus trabajadores con motivo de los gastos de fin de año. Y esto no es casual porque, de hecho, en la promulgación de la Constitución de 1917, en el texto original, que no tenía ningún apartado, pues simplemente 30 fracciones, no se consideró de ninguna manera el establecimiento del aguinaldo. Esto tampoco fue regulado en la primera Ley Federal del Trabajo, expedida en el año de 1931
por el presidente Pascual Ortiz Rubio, sino que es prácticamente en este momento de la segunda Ley Federal del Trabajo, expedida y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 1970, que el presidente Gustavo Díaz Ordaz determinó esta gratificación que los patrones están obligados a cubrir a sus trabajadores en términos del apartado A, con motivo del mes de diciembre. Entonces, tenemos que en 50 años ya con esta prestación formalizada, porque debemos considerar que la naturaleza del aguinaldo es una gratificación que eventualmente correspondía antes de 1970 como un apoyo, un agradecimiento que los patrones, que algunos patrones daban a sus trabajadores. Pero con esta institucionalización de 1970 ya lo tenemos debidamente regulado en términos concretos en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. En este caso, se establece por lo que hace a los trabajadores que será el equivalente a 15 días de salario por lo menos y deberá pagarse antes del día 20 de diciembre de cada año. Entonces, esa es la naturaleza. Sin embargo, si analizamos realmente el texto constitucional, vamos a ver que el aguinaldo no aparece en ninguna parte del texto del artículo 123, ni para los trabajadores en general del apartado A, ni para los trabajadores burocráticos del apartado B. Esto lo vamos a encontrar prácticamente en el artículo 127 constitucional, donde se determina la integración del aguinaldo también para los trabajadores al servicio del Estado, y esto se regula en la ley correspondiente, la ley reglamentaria del apartado B del 123, que es la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Entonces, dentro de esto tenemos diferentes tipos de aguinaldo, en términos generales A y B. Ok, porque son dos las leyes que regulan todas las relaciones laborales, las privadas, me refiero, pues sí, ¿no?, de particulares, y las de trabajadores estatales. Aunque ahí hay una parte de discusión, porque el régimen especial que regula el 123 apartado B, fracción 13, también considera dentro de estas normas laborales, aunque no las califica como tales, la situación del personal militar, por ejemplo, agentes del Ministerio Público, Servicio Exterior Mexicano. Entonces, hay unas situaciones específicas que desafortunadamente en nuestro sistema jurídico tenemos muchas formas de tener relaciones laborales. Esa es la realidad. La verdad es que todo el mundo esperamos este concepto en el mes de diciembre para salir adelante con los gastos, y más en estas épocas de pandemia. Ok, vaya que es tan deseado, ¿no? Sergio, según yo recuerdo, dentro de todas las prestaciones, a reserva desde luego de tus mejores comentarios, me parece que el aguinaldo es el menos complicado, ¿no? Creo que la PTU es la que sí hay que estar pensándole de cuántos días laboró y todo, pero en el aguinaldo no creo que haya un punto esencial a distinguir, ¿no? O bueno, no sé, porque en el efecto contable me parece que pues el asiento se debe realizar, y en el tratamiento fiscal desde luego hay un tema que nos interesa, que es la parte de exenciones, pero funciona igual, ¿verdad? Tanto a privados como a gubernamentales, o ¿qué nos podrías ahí abonar? El aguinaldo para efectos prácticos no es tan complicado efectivamente como la determinación de la PTU a los trabajadores. La base para pagar el aguinaldo es el salario ordinario que tiene el trabajador. Ese va a ser la base para poderlo calcular, y como se estaba comentando, es efectivamente como está establecido en el artículo 87, efectivamente son 15 días de salario lo que se tiene que pagar sobre el salario ordinario, y esto va a ser de acuerdo con los días efectivamente laborados, o sea, va a ser en forma proporcional el pago de lo que sería el aguinaldo. Esto es a más tardar el día 20 de diciembre, o sea, estamos en temporada. Nada más que el aguinaldo habría un vaso lleno y medio vacío, ¿no, Carlos y licenciado Hipólito? Porque si eres el patrón, como está la circunstancia actualmente, si de entrada hay un poco de problema para reunir nómina,
Créeme que en términos generales, en la parte financiera, en este año en particular, hablar de aguinaldo para los patrones y las empresas sí es un problema práctico, un problema financiero y que están viviendo en este momento. La contraparte, que son los trabajadores, pues por supuesto, como estamos ahorita y los que tienen la fortuna de percibirlo, pues están esperando esta prestación que tienen que recibir en este mes de diciembre. Y comentaste algo en particular, la ley del impuesto sobre la renta, en particular, déjame si no mal recuerdo, artículo 93, fracción 14, espero no haberme equivocado, me falla la memoria, establece que hay una parte exenta y en particular estás hablando de que está exento 30 UMAS, que sin más o menos aproximadamente está exento como 2.606 pesos de lo que sería para efecto de la retención del impuesto sobre la renta. Esa cantidad estaría exenta del pago del impuesto en el caso del aguinaldo, Carlos. Ok, entonces aquí nos encontramos, creo, con dos situaciones. Me referiré primero a la laboral y luego regreso a la fiscal. No sé, Hipólito, si estoy en lo correcto. De ti lo escuché y la verdad es algo que me llevé siempre, pero espero saber si lo asimilé adecuadamente. El derecho laboral, me decías tú que los derechos eran expansivos en la lógica de que se maneja un mínimo con la posibilidad de llegar a más. Dicho de esta forma, el aguinaldo no se queda solo en los 15 días, puede ser más, ¿verdad? Efectivamente, la idea de progresividad de los derechos humanos y en específico el derecho del trabajo, por lo pronto en nuestro país establece una serie de mínimos que permiten criterios de igualdad en la percepción de esta prestación. Es decir, para abajo de 15 días antes del 20 de diciembre no puede ser, a menos de que no se hubiese trabajado el año completo. Una fórmula muy sencilla es cuántos meses trabajaste, multiplícalos por 1.25 y te van a dar los días proporcionales que te corresponderían. Pero en el límite superior, y sobre todo en materia de contratación colectiva, principalmente, podemos encontrar que esta prestación sufre incrementos significativos. Pues he sabido de casos donde se da por concepto de aguinaldo 2 meses de sueldo inclusive. Entonces, bajo este criterio, los derechos adquiridos, y esta es la parte relevante, no deben sufrir menoscabo alguno. Es decir, en estos tiempos de pandemia, eventualmente el trabajador espera aguinaldo completo, en los términos en que se le ha pagado regularmente. Ok, y si hubiese llegado a algún acuerdo el trabajador con su patrón en el ánimo de no perderse las fuentes de empleo y desde luego con toda esta situación que nos está cambiando lo que era lo cotidiano, bajo esas nuevas condiciones, debo entender que se hizo todo lo debido, ¿no? Se fue a las autoridades correspondientes del trabajo o a la junta, se haya firmado el acuerdo, etcétera, porque creo que sería la única manera legítima de cambiar las condiciones que existían. El aguinaldo, considerando que alguien que hubiera llegado a esa situación de iniciar con unas condiciones y hoy en día con otras, al aguinaldo, ¿cómo se le tomaría? ¿Con lo que fue inicial o con lo que es ahora actual? Ahí, en la resolución del conflicto colectivo de naturaleza económica, que sería el medio mediante el cual la ley establece la posibilidad de disminuir o cambiar condiciones de trabajo, tendríamos que analizar caso en concreto para ver en qué medida resulta afectado el trabajador. No olvidemos, aquí lo relevante es que el artículo 87, que refiere al pago del aguinaldo, está dentro del concepto de salario. Entonces, los elementos indispensables para considerar esto serán precisamente el monto del salario y el periodo trabajado. Ok, bueno, resulta bastante interesante y todavía se pone más interesante cuando hablamos del impuesto sobre la renta. Para tocar este tema vamos a ir rápidamente a una pausa y regresamos para, pues obviamente, como dan ganas, ¿no? De explotar más toda esta idea. Regresamos. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras.
¿Qué es el aguinaldo? Es una prestación anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre y equivale a 15 días de salario como mínimo, para los trabajadores que ya han cumplido un año de servicio. El artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo marca que tanto el aguinaldo como el salario deben pagarse en efectivo y con la moneda en curso legal. Los que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubieren trabajado, cualquiera que fuere este. Según la Ley Federal del Trabajo, todas aquellas personas que presten un servicio personal subordinado para persona física o moral deben recibirlo. Esto quiere decir que aún los empleados de confianza tienen derecho a esta prestación. Si tienes alguna complicación con tu aguinaldo, puedes acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, Profedet. Cuentas claras. Perfecto, pues estamos de regreso y estamos viendo todo este tema del aguinaldo que para este año ya no resultó ser tan sencillito como el anterior. Hace un momento lo platicamos con el maestro Hipólito, gente que pudo haber iniciado con unas condiciones de trabajo, posteriormente se modifican y hoy en día pues las tenemos de una manera diferente. Y por cuanto a lo que es el impuesto sobre la renta, Sergio, bueno, nos platicabas ya de la ley del ISR. Según yo advierto, como bien ya lo platicábamos, la ley no dice expresamente aguinaldos, creo que habla solamente de gratificaciones. Y bueno, nos decías que hay una exención de aproximadas 30 UMAS, bueno, no aproximadas 30 UMAS. Y aquí me viene una duda importante para el patrón. Para el patrón recordemos que había una partición, ¿no?, de poder hacer deducible todo, pero solo si fuese grabado y si no entra ya unos porcentajes. Platícanos un poquito a detalle, Sergio, ¿cómo sería esto? Bien, ok, mira, hablando de lo que es el aguinaldo, dependiendo la cantidad que se esté percibiendo, que son 15 días en adelante, como se ha estado comentando, el importe total que tú obtengas, ahí le tendrías que restar una parte exenta para efecto de lo que sería la retención de lo que es el impuesto sobre la renta. Estás hablando de 30 UMAS que más o menos estás haciendo referencia a 2.606 pesos con 40 centavos y sobre la diferencia es lo que tú estarías calculando el impuesto. Ahora, este impuesto que se le retiene en este caso a los trabajadores, tiene la obligación de hacerlo el patrón, para que esa partida, ese concepto que está pagando, sea deducible del impuesto sobre la renta. O sea, el aguinaldo le es deducible, debe de retener el impuesto, debe de enterarlo y, por supuesto, hacer el pago efectivamente. Si no hay pago, pues no hay retención en este sentido. Entonces, es causa y efecto. Entonces, ahora, ¿cuánto es lo que, digo, aquí lo estamos viendo en este sentido? Para cada persona en particular, pues habría que ver el nivel de ingresos que tiene. La tarifa que tenemos nosotros para efecto de retención, que es la del 96, que habría que ver en su caso si se está pagando quincenal, semanal o mensual, dependiendo del caso, pues es una tabla progresiva. Entonces, a mayor cantidad sea de ingreso, pues va a ser mayor la cantidad que le va a estar reteniendo en este caso el patrón. Y esto va a estar específico en todo lo que sería el CFDI de nóminas que se le está entregando a los trabajadores, que esa parte es muy importante. Entonces, en el CFDI va el nombre de la empresa, la identificación del patrón, la identificación de lo que es el trabajador, los diferentes números de registro, las percepciones que está percibiendo, y ahí estaría como implícito la parte que corresponde a lo que sería el aguinaldo, la cantidad que estaría percibiendo. Ok. Ahora, yo no sé si esto es correcto, maestro Hipólito, a ver, ayúdanos a confirmar. Según sé, para la iniciativa privada, ya lo conocemos, la regla ahorita la platicabas, de los 15 días por lo menos a pagarse antes del día 20 de diciembre. Pero tengo entendido que para los trabajadores gubernamentales hay una parte en diciembre y otra parte en enero, ¿o eso ya es una modalidad de decisión? Ok, bueno, nada más, si me permite nada más aclarar un punto muy importante, creo que sería también bueno que lo consideren, porque estamos estableciendo nada más la parte de las empresas.
Pero no olvidemos también que dentro del concepto de trabajo digno que consagra el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo, vamos a encontrar que es cualquier relación de trabajo. Y creo que un punto que estamos obviando puede ser el de las personas trabajadoras del hogar, que también tienen derecho al pago de un aguinaldo. Y ojo, esta parte es muy relevante porque dentro de la preocupación que tiene la Organización Internacional del Trabajo, pues esta gratificación a la que tienen derecho estas personas está debidamente contemplada, ojo, con la integración salarial que corresponderá en su caso a los conceptos de habitación o alimentación en un momento dado. Entonces es algo que también tendríamos que considerar. Y dentro de estos regímenes especiales, me agrada mucho que toque la parte burocrática, doctor, porque la ley burocrática, en este caso la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria el apartado B del artículo 123 constitucional, es mucho rollo, pero así se llama la ley, es de las que tienen los nombres más largos. Establece en su artículo 42 bis que en el caso de los trabajadores sujetos a ese régimen tendrán derecho a un aguinaldo equivalente a 40 días de salario por lo menos. Y en este caso, el 50% se les cubrirá antes del 15 de diciembre y el otro 50% a más tardar el 15 de enero. La modalidad que estamos viendo y que todo el mundo tiene presente en estos momentos son los anuncios por parte del Ejecutivo Federal, donde precisa que con la finalidad de incrementar las ventas de los sectores productivos, se les adelantó a partir del lunes de si no me equivoco, es el lunes 10, si no me equivoco, 9, perdón, lunes 9 de noviembre a los trabajadores para disfrutar de las 2 semanas de Buen Fin. Entonces estarán cumpliendo con esa parte del 50% de aguinaldo. Aquí el problema es que desafortunadamente estos 40 días no le corresponden a todos los trabajadores. Dentro de los regímenes especiales que comentaba en un principio, tenemos a los trabajadores de base, los trabajadores sindicalizados, que van a recibir esta cantidad de manera completa. Sin embargo, para el personal de mando, fue publicado el pasado jueves 5 de noviembre el decreto que establece las disposiciones para el otorgamiento del aguinaldo correspondiente al ejercicio del año fiscal 2020, y en el cual, en cumplimiento a la normatividad en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento, el Ejecutivo Federal determina que en principio el aguinaldo de los mandos será de 20 días nada más y que en su caso probablemente llegue a 40. En la mañanera del día siguiente precisó que esto sería en el caso de los de más arriba, sin precisar exactamente los niveles correspondientes. En este caso, la ley del servicio profesional de carrera considera que hasta el nivel de director general estaremos hablando de mandos medios. Y tengo entendido que ya hay unos lineamientos donde se establecen una serie de probables aportaciones que los trabajadores de mando tendrán que hacer para devolver mediante la tesorería de la federación el excedente o la cuota que se establezca al nivel y puesto que tengan. Entonces tenemos ahí una parte complicada. Ok, es una noticia nada agradable, como lo estábamos comentando, para que esté en este supuesto. O sea, más o menos estaríamos diciendo que les están, tal vez el concepto mal, pero quitando, mochando el 50% a quien se encuentra en este tipo de circunstancias. Adelante, Carlos, perdón. No, bueno, es que exactamente era como en el decreto del 23 de abril se decía que las personas, bien decía el maestro Hipólito, de alto mando, iban a voluntariamente reducir su percepción en un 25%. Aquí la pregunta, bueno, se hace doble, como bien dice Sergio. Parece que el aguinaldo va a menos todavía de ese 25%, se va a la mitad, al 50%, y la pregunta es, ¿esta medida es voluntaria o es forzosa?
Eh, bueno, en este caso, el decreto establece que para el personal de esta característica, empezará en 20, pudiendo subir, lo cual, discúlpenme ahí, desde mi punto particular de vista, nos encontramos a una violación flagrante a lo que sería la normatividad, porque no olvidemos, y de hecho precisamente nuestros legisladores en este momento están discutiendo las leyes presupuestales del próximo año, situación que ocurrió el año pasado. Entonces, el año pasado se determinó este concepto y está debidamente etiquetado y presupuestado. No debería estar sujeto eventualmente a si nos alcanza o no nos alcanza, o por medidas de autoridad, porque en principio los derechos serían irrenunciables. Entonces, el Ejecutivo Federal tendrá que dar cumplimiento a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y específicamente al artículo 31 de su reglamento, en el cual estaríamos considerando definitivamente que en estos casos la división que se da al personal civil y al personal militar debe cumplir con los mandatos correspondientes que se ordenan en los mismos. Entonces ahí tenemos una situación bastante complicada, porque de hecho aquí lo que corresponde debe ser el salario base tabular. Los burócratas siempre han tenido la parte del aguinaldo chico y aguinaldo grande. El aguinaldo chico, que se establece con base en las percepciones, que es de hecho el sueldo base que se reporta para efectos de seguridad social ante el ISSSTE, y una compensación garantizada con relación, entre otras cosas, a la responsabilidad, riesgo y demás. Entonces, el decreto generalmente concedía el llamado aguinaldo chico, sin menoscabo, 40%, sujeto posteriormente a un acto del Ejecutivo para el pago de esta gratificación posterior. Entonces, aquí tenemos aparte esa problemática. Si no se paga como se estableció en el presupuesto, nos vamos a encontrar ante un subejercicio de algo que, en este caso, el Poder Legislativo Federal autorizó en materia de gasto público. Ay, caray, se parte la historia muy feo. Y a ver, yo quisiera hacer una pregunta que me surge porque obvio la inquietud va a ser inmediata. De alguna manera, lo pensamos más cuando hablamos del IMSS. La gente nos hacemos a la idea de que si es trabajador de iniciativa privada se va al IMSS y si es trabajador gubernamental se va al ISSSTE. Pero no siempre es así. Depende cómo nace un organismo gubernamental, lo pasan a uno o lo pasan al otro. A mí me ha tocado en lo personal conocer entes de gobierno, algunos organismos que cotizan en las bases del IMSS por la lógica de que pues estamos de alguna manera aquí como que dependiendo cómo nace. Quizás esa decisión de inicio yo creo que lo toman en las condiciones del momento y algunos otros temas de política. Pero si el organismo nace dentro del A o dentro del B, este es un punto esencial ahorita entonces, ¿cierto? Definitivamente. Qué mala tarde. Definitivamente. Ok, o sea, bien por los gubernamentales, que su organismo se creó dentro del apartado A, porque ellos se hacen a un lado, no tienen este tema, si quizás en algún momento se sintieron descompensados por no los 40, sino los 15 días, al día de hoy siguen garantizados en los 15, y pues mala tarde para los que se fueron al 40. Qué triste situación. Vamos a ir a una pausa para que puedan ir por un paño de lágrimas, obviamente para empezar a llorar un poco más. Regresamos y seguimos platicando del tema.
Muy bien, pues estamos de regreso y estamos platicando de todo este tema del aguinaldo que jamás se había puesto tan interesante como en este año, no solo por la pandemia, sino por las decisiones gubernamentales en las cuales se ha centrado este punto. El maestro Hipólito nos platicaba algo de lo cual yo quisiera también pues conocer en la arista que califica pues esta medida, en la opinión de Sergio. Sergio, mira, platicamos ahorita algo muy interesante que decía el maestro Hipólito, como que no hay por qué moverle tanto al aguinaldo si el presupuesto ya se había aceptado y de alguna manera pues ya estaba bien planchado el número. Que ahora me lo vuelvan a cambiar y todo, pues como que me parece un tanto ilógico. Bueno, no sé, Sergio, ahí en ese espacio que comentábamos ahorita, ¿tú cómo lo ves? En particular punto de vista, te voy a decir, como dirían en el salón de clase, lo que es la neta, ¿no? Yo creo que si ya tienes una prestación, llámate, independientemente de que estés en el apartado A o en el apartado B, tienes una relación de trabajo, hay unos derechos y unas obligaciones, pues creo que inicialmente, y más tratándose del trabajador, deberías de estarla cumpliendo en este sentido. Ese sería un punto. Ahora, y esto viene también, si recuerdas, desde la disminución de sueldos y que nadie puede ganar más del sueldo de lo que es el presidente de la República, con todos los problemas que ha traído. En particular, si yo lo quisiera ver así, cuidar los centavos y descuidar los pesos, una, y dos, y afectar, creo que a la parte burocrática, la parte de gobierno que presta el servicio, creo que habría que estarla cuidando, y lo que es la relación de trabajo, las prestaciones, en mi punto de vista me parece que eso debería de prevalecer y debería de conservarse, y que independientemente de la cuestión económica que tengamos en el país, no creo que sea una justificante para hacer este tipo de reducciones en este sentido. Pero este es mi punto personal. Seguramente el PG, mucha gente, digo, pues qué bueno que piensas así, pero esto aquí se cuece como yo lo digo, y como lo está diciendo es como está en el decreto que se publicó exactamente el día 5 de noviembre, que casualmente, Carlos, es cuando salió el dictamen de lo que fuera la Cámara de Senadores en lo que fue la reforma fiscal. Ah, caray, un canvaseo muy interesante, una reflexión rápida que creo que atañe por lo que ahorita hablábamos del ISR, dicho sea de paso. La exención de la que tú nos hablabas, 30 UMAS, es al año. Quiero pensar que si yo soy un trabajador gubernamental, que ahorita seguiremos tocando ese tema, yo recibía la mitad en diciembre y la otra mitad en enero. En diciembre me agotaba mi exención, la de enero ya no sería exento. Si quisiera aplicarla en enero, entonces porque en diciembre ya no tendría la exención. Es una exención al año, pues, porque luego Correcto. Muchas empresas privadas emulaban esa inercia, pero bueno, no sé tú ahí cómo nos lo puedas comentar. Bien, yo creo que la parte estarías de alguna forma nada más desfasando, ¿no? En el sentido de que si hago la exención en el mes estamos en el 2020 y damos un tanto por ciento, 20 días de aguinaldo, pues ahí le aplica la exención, no tengo duda porque es durante el año. Si tú la das en los primeros días de enero, pues tendría derecho a la exención del próximo año, que sería 2021, pero cuando llegaras a la de diciembre ya no te sería aplicable. O sea, aquí lo que es importante, como está establecido en ley, es que tienes derecho a esa exención, pero por el año que tú estás laborando y por la percepción, no que esté dividido en una o dos en este sentido, Carlos. Entonces, esto que estás comentando, digo, es una problemática no de ahorita, sino que eso ya viene de tiempo atrás y que hemos estado trabajando, considerando así. Porque yo recuerdo que en 2009 por ahí salió incluso una acción de inconstitucionalidad promovida por el entonces procurador, era Lozano Gracias, si no mal recuerdo, en donde se exentaba del ISR de gratificaciones a empleados gubernamentales, y con esa acción como dijeron, ya, esténse en paz, todos pagan por igual, ¿no? Una forma muy bizarra en cómo nació. Y bueno, pues se puso interesante. Yo creo que sí. Nada más les comento, hay un punto interesante en el acuerdo. El personal de honorarios también tiene derecho a aguinaldo.
Y lo que es absurdo, si hablas de honorarios, se supone que no hay relación de trabajo. Pero bueno, entonces estamos hablando que dentro del mismo gobierno estás utilizando o simulando una figura de salario, de subordinación como honorarios, cuando en la práctica a todos los demás se los estás atacando y cuestiones de ese tipo. Pero bueno, creo que esto que estás comentando, licenciado Hipólito, es de hace mucho tiempo, lamentablemente, y sí, tristemente, porque no debería de proceder en este sentido. Okay. Efectivamente. Entonces, todo esto que se está viendo que es una reducción, ¿qué tanto afectación tendría con aquello que conocemos por efecto doctrinario de los derechos ganados? ¿Esto en qué sentido pudiera trastocarse? Por eso mi pregunta era si lo van a hacer con el tinte voluntario para que no toque esa idea o cómo lo veríamos. Aquí el detalle es que, y siempre ha sido mi punto, hemos visto, y en lo particular yo así lo condeno, una disminución real de los beneficios que el trabajador burocrático ha sufrido, especialmente en esta administración. Me refiero a la administración pública federal. Pero también tenemos a nivel subnacional lo que está pasando en diversas entidades, donde también en una idea de austeridad se está manejando también una serie de reducción a los derechos adquiridos de los trabajadores. Desde mi punto de vista son derechos humanos irreductibles. Obviamente tendrían que defenderse de manera litigiosa, pero en los términos en los que estamos viviendo, muchas personas, muchos servidores públicos valorarían muchísimo el hecho de levantar la mano para exigir sus derechos. En los contextos de pandemia, desafortunadamente, estamos encontrando situaciones delicadas de subsistencia. Entonces, lo que veo sinceramente es que, y esto forma parte de lo que sería una reforma laboral que no ha llegado a la materia burocrática con la fuerza que llegó en el ámbito de los privados, que es la dignidad en el trabajo burocrático, un trabajo digno. Desde la simple atomización de regulaciones concretas para los trabajadores al servicio del Estado, como bien lo menciona, doctor, hay con base en la contradicción de tesis 1/96, que se declaró inconstitucional el artículo 1 de la ley burocrática, los descentralizados rigen sus relaciones por el apartado A y no estaban listos. Entonces, aquí vemos una parte donde la ley te manda a que apliques la ley burocrática, pero la verdad es que no te aplica. Tenemos el caso de los mandos medios, donde ellos no están específicamente regulados dentro de la ley burocrática, la ley del apartado B. Les aplicaría en principio la ley del servicio profesional de carrera, que en su artículo 10 sujeta sus emolumentos, sus percepciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendera y a su reglamento. No nos vayamos más. Las relaciones del 123, apartado B, fracción 13, personal castrense, los soldados, los marinos y personal de Fuerza Aérea recibirán sus 40 días sin detrimento alguno, pero no el personal civil. Y esta parte sí es delicada. Esta parte en la cual vemos se nos comenta que nada más a los de arriba, pero están arriba porque ejercen una responsabilidad. Vemos a jefes de departamentos, subdirectores, cuyos percentiles en percepciones van subiendo poco a poco. Y de repente les dices que van a percibir menos y tal vez sí lleguen, cosa que se me hace complicada. Y peor aún, tengo entendido que los lineamientos proponen que de lo que se reciba todavía se haga una devolución, no sé el concepto, a la tesorería de la federación sobre lo que ya están percibiendo. Entonces, esa es mi parte en la cual me preocupa mucho que no se establezca esta defensa de la dignidad del trabajo burocrático que sí existe en la rama de los privados.
Bueno, además, no sé tú cómo veas, yo recuerdo el artículo 9 de una ley que se llama Ley Federal para Prevenir y Evitar la Discriminación. Y de alguna manera, pues trae infinidad de fracciones y todas ellas hacen referencia a lo que ahorita platicamos. De por sí ya fuese una forma de tratamiento distinto, si quieren entendámoslo, por desigualdad entre los privados y los gubernamentales. Pero el centro de los gubernamentales, en donde los de altos mandos, medios y toda esta dinámica que ahorita nos platicas, pareciera que independientemente de la idea de los derechos ganados o adquiridos, nos encontramos también con la acción propia, que es contraria al garantismo, en donde pues haciendo una discriminación evidente y no le encuentro yo cuadratura a esto. Sí, es muy desafortunado. Aquí también esto, y lo delicado en la defensa de estos asuntos, doctor, ya en un ramo específicamente jurídico, me gustaría referirme a la contradicción de tesis 19 de 2019, esta que eventualmente determina que la voz dice: acto de autoridad para efectos del juicio de amparo no lo constituye la emisión de aplicación de los lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago del concepto de aguinaldo a trabajadores de la Administración Pública de la Ciudad de México, por lo que el amparo indirecto promovido en su contra es improcedente. Es decir, este acto de autoridad por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el presente año no puede combatirse como un acto administrativo. Es un acto eminentemente laboral y tendrá que verse por la vía laboral correspondiente. O sea que todavía más trabas para poder llegar a una ilegalidad de esas. Ay, yo recuerdo que el 107 sí lo decía al final, pero bueno, sí, lo están viendo desde el punto laboral y no administrativo, aunque me queda claro que la autoridad que lo emite es administrativa. Realmente. Pero bueno, vamos a ir a una pausa brevemente porque me queda un punto muy importante en el que Sergio nos va a apoyar, pero no se me vayan. Vamos a una pausa y regresamos. En sus distintas ediciones, la revista Consultorio Fiscal presenta interesantes artículos escritos por connotados especialistas que revisan y analizan temas de corte fiscal, jurídico, laboral y de prevención de lavado de dinero. Igualmente se presentan las principales disposiciones del Diario Oficial de la Federación. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Muy bien, estamos de regreso y estamos como las Magdalenas, dicen llore y llore por todo esto que está pasando en el país, que desafortunadamente le sucede a alguien más y bueno, como dicen, cuida, cuando ves la barba del vecino cortar, pon la tuya a remojar y bueno, ya están dando con todo a todos. Sergio, aquí me surgió una duda un poco compleja que me gustaría pues tu reflexión. Decía hace un momento el maestro Hipólito que la gente que la está sufriendo de alguna manera está en el apartado B, cierto, los trabajadores están viendo reducción en sus percepciones, en este caso de aguinaldo, respecto de lo de iniciativa privada, que por ponerlo así, no nada más en referencia a A y B, ellos no van a ver esta reducción, pero me lo pienso así. El uso del poder, tan indiscriminado y como pega en todo lo que es el efecto económico y desde luego fiscal. Si yo soy iniciativa privada, lo decías muy bien al inicio, Sergio, no tengo opción, porque es una obligación constitucional el dar cumplimiento a este pago de aguinaldos. Si es difícil, lo decías acertadamente, sacar para la nómina, pues no sé cómo le vamos a hacer para sacar al aguinaldo y ya está, y párenle porque dirá el empresario, ya tengo mucho. Pero el Estado bien contento dice, bueno, pues yo sí tengo con qué, yo soy el poder. Y bajo esa lógica resulta que pues yo sí recorto, no me importan los derechos humanos. Y bien lo decía ahorita el maestro Hipólito, esa contradicción de tesis, la 19 de 2019, en donde dicen pues el amparo nada más no va a proceder. En el equilibrio económico, financiero y todo lo que desde luego nos vemos desde micro a macro, gobierno, empresas, hasta lo que va más, esta situación. ¿Cómo la podríamos abordar si fuésemos empresarios? ¿Qué debemos pensar? Desde luego yo sé que al país no le está yendo bien, y menos con estas ideas. ¿Qué comentario nos podrías dar ahí, Sergio? Híjole, la pregunta me pones
no tendrías una más sencilla prácticamente. No, es un problema práctico, real, económico, que van a vivir bastantes empresas y bastantes trabajadores. En particular, déjame decirte que lo que a lo menos me ha tocado ver con algunos clientes es efectivamente que este problema que planteamos de nómina y aguinaldo es fuerte. No todos, tienen este problema, pero trato de generalizar. No todas las empresas les está yendo mal. Hay algunas que, curiosamente, son excepciones, les está yendo bien en esta época. Me gustaría que eso fuera la generalidad en todo lo que es la población. Pero lo que sí se ha llegado, a lo menos en acuerdo en lo que son trabajadores y patrón, es decir, oye, págame a lo menos mi nómina. ¿Ha visto un acuerdo en la forma en que se va a pagar, en este caso, el aguinaldo? Si se puede pagar ahorita, si se va a pagar posteriormente, pero es un acuerdo que han tomado en forma conjunta tanto patrón como lo que es trabajador, con el ánimo de que siga existiendo lo que es la fuente de trabajo y lo que es la compañía o la empresa. Ahora, eso que tú estás planteando, si tú lo ves, pues digo, el patrón no está cumpliendo con su obligación de pagarlo, tiene una falta. Oye, pero ya estuvo el acuerdo. Entonces yo creo que aquí entra a un problema teórico, práctico o realmente real, y de alguna forma lo que sí se ha llegado a hacer es el acuerdo, se ha firmado entre las partes y se ha dicho, bueno, ¿cómo me lo puedes pagar? Y ha sido aceptado, y en algunos me tocó ver que lo habían hecho de forma conjunta. Ese acuerdo lo llevaron en lo que serían las autoridades laborales, para efecto de alguna forma tener unos elementos de seguridad por ambas partes. Pero esa es la parte que yo pudiera comentarte en este sentido. No sé si el licenciado Hipólito tuviera en esta parte, con la experiencia que tiene en la parte laboral, ¿cuál sería su opinión en este sentido? Gracias. Pues, aquí tenemos unas situaciones en la que por mandato específico, las condiciones de trabajo, y te estamos hablando de salario, ¿sí?, no pueden, motu propio, tener cambio alguno bajo esta idea de la progresividad de los derechos laborales. Solamente la intervención todavía de la Junta, porque no olvidemos que ya prácticamente en 7 entidades ya vamos a tener la aplicación de la reforma laboral. Iban a ser 10, pero ahora solamente son 7, donde ya serán tribunales que verán este tipo de asuntos. Los conflictos colectivos de naturaleza económica nos permitían eventualmente hacer esto en términos de contratación colectiva. Vemos definitivamente que en algunas ramas industriales la realidad supera la normatividad. Y es relevante considerarlo porque tampoco estamos aplicando, ya me queda claro que hubiera sido sostenible, por ejemplo, la figura de contingencia determinada por autoridad sanitaria, un tratamiento totalmente diferente de suspensión de labores, por ejemplo, en los cuales el patrón únicamente está obligado al pago de un salario mínimo durante un periodo máximo de un mes. Imagínense si estuviera pasado en marzo o abril que se determinó esto, tendríamos un problema probablemente mucho más grande. Entonces, aquí la situación delicada es, yo creo que las autoridades laborales podrían aprobar alguna convención entre las partes, siempre y cuando no existan renuncia de derechos. El problema es que la propia administración de la justicia laboral en estos momentos está prácticamente detenida. Simplemente veamos la actividad de los tribunales y, en consecuencia, de las todavía juntas de conciliación y arbitraje, que prácticamente del pasado mañana ya cierran la cortina para la recepción de asuntos en estas 7 entidades. Ya no van a recibir más asuntos. Entonces, la administración de justicia se está obstaculizando por varios aspectos, por motivos del COVID, por criterios chuecos. Me refiero porque chuecos lo platicamos hace un momento, algo administrativo y de contenido laboral. Pues, ¿qué esperaban? Entonces, que viniera la Secretaría del Trabajo a decir lo propio, si el que maneja los dineros es la Secretaría de Hacienda, ¿no? Y por alguna manera con todo esto se nos está
se nos está complicando, las políticas públicas están dañando altamente al propio país, pareciera que no se está dando energía. Entendámoslo así entonces, el patrón empresario se encuentra ya todo vilipendiado, pues lógico por todo lo que fue abatido en esta época de pandemia. Los generadores de economía pues o de empleos, fuentes de empleo pues ya están totalmente vapuleados por allí. Y aún dentro de los propios trabajadores del gobierno también otra vez les van a dar. Quiero pensar que va a generar motivos de mayor corrupción porque la gente tiene la mala costumbre de comer para los que están dejando de percibir verdaderamente, porque yo creo que también van a tener una válvula de escape, y en los privados otra vez se proliferará la venta de facturas en un problema que deja mal sabor de boca producido por las propias políticas, es decir, ¿cómo vamos a hacer para cumplir lo que nos dice por un lado a los particulares y cómo le van a hacer los otros para cubrir las necesidades propias? ¿Cómo combinar todo esto, no? Bastante complejo. Sergio, algo que pudiéramos hacer que se te ocurra. Carlos, creo que, este es es un año atípico, no tengo la menor duda. Es un año donde tenemos que cuidar salud y cuidar trabajo, que esa es una prioridad. Ahora sí que, como diríamos, ya libramos una semana, vamos por las que siguen hasta que lleguemos a una vacuna. Y tenemos una crisis económica y una crisis de salud que se está reflejando en las relaciones en las relaciones laborales y en conceptos de este tipo. Pero bien, independientemente de eso, se tiene la obligación de cubrir lo que es el aguinaldo, como lo hemos estado mencionando, ya sea el apartado A o el apartado B. Y en particular, si me preguntas y darte yo no le veo alguna solución que pudiera generarse para efectos prácticos que te quite cualquier contingencia o problema en este sentido, ¿no? Caray, híjole, bueno, pues esto se pone cada vez más triste y yo creo que sí. Ahora todos nos volveremos magdalenas por andarle sufriendo y apenas comienza. Estamos prácticamente llegando al final y no sé si gustaran pues realizarnos algún comentario, un último para esta emisión respecto del tema. Hipólito, Sergio. Pues me gustaría, sé que es difícil en el contexto en el que nos encontramos, pero siempre he considerado que el manejo de personal, vamos a encontrar siempre valores muy fuertes. Nuestra propia normatividad privilegia la idea de la estabilidad en el trabajo. Y eso es lo que busca un trabajador. Un trabajador busca una estabilidad para poder cumplir con sus obligaciones, eventualmente crecer. Y siempre he considerado que donde nunca te puedes meter es con las percepciones ya esperadas de los trabajadores. Algunos llegan a decir que tampoco te puedes meter con la dignidad de un trabajador. Pero yo he visto trabajadores muy sufridos, gente que se pone realmente la camiseta, que soporta condiciones complicadas y no tiene problema, pero en el momento en que pierde el aspecto económico, se deteriora todo significativamente. Sé que es difícil, pero patrones, por favor, sé que es complicado, pero consideremos a sus trabajadores. Ha sido un año complicado, muchos han ido en pandemia, se transportan como pueden, hacen lo que pueden desde casa. El teletrabajo nos abrió un mundo de violaciones a los derechos laborales. Ya no hay hora de entrada, no hay hora de salida, no hay derecho a la desconexión. Los que van presencialmente se están rifando el físico literalmente y el riesgo está en casa. Entonces, por lo menos intentemos hacer el esfuerzo de que esa gratificación, como su nombre lo dice, ese dar gracias, llegue en diciembre y llegue lo más completo posible. Eso sería lo único que podría comentar. Nada más. Excelente. Sergio.
Bueno, pues es que esa gratificación, digo, efectivamente, digo, en las dos partes, si me pusiera la parte de lo que es el empresario, diría, oye, pues sí, digo, pero se cerró tanto tiempo, tengo que pagar sueldos, seguía la renta, todo lo que ya conocemos que no tiene caso reiterar, traigo un problema real y qué hacemos en este momento. Entonces, yo creo que aquí sería una parte muy importante en este tipo de, si ese fuera la primera parte es, digo, quien tenga que cumplir la obligación, tiene la obligación de hacerlo y tenga el efectivo y toda esa parte, digo, no tengo la menor duda que decir, debe de cumplirlo por ambas partes en beneficio. Y quien no, digo, de alguna forma buscar alguna forma alternativa con el ánimo de que esto siga caminando, las dos partes siga la fuente de empleo, siga teniendo el ingreso el trabajador al cual tiene derecho y el patrón también tenga la posibilidad de enfrentar eso y pueda continuar con lo que sería la fuente de trabajo. Perfecto. Pues muchas gracias a ambos por acompañarnos el día de hoy. La verdad es que es un tema extremadamente interesante. Yo sé que esto lo vamos a seguir comentando. Pues ya nada más por último, rapidito, ¿en dónde te podemos encontrar, Sergio, para que la gente que tenga dudas nos pueda hacer llegar tu idea? Gracias, mira, mi correo es fiscosat-2010, fiscosat-2010 @hotmail.com. Muchas gracias. Maestro Hipólito, ¿en dónde te podríamos encontrar? Muchas gracias. Lo más sencillo es en LinkedIn y ahí con todo gusto podemos atender cualquier intención, comentario, apoyo que se les ofrezca. Con mucho gusto. Okay, mi nombre es Hipólito Romero Reséndez. Excelente. Menos asesorías psicológicas, ¿eh? Yo sé que nos deja muy triste el tema, pero bueno, habrá que complementarlo. Pues no me queda nada más que agradecer a nuestros invitados el día de hoy y estar muy atentos con ustedes a que seguiremos viéndonos ahora a través de esta vía para la siguiente semana seguir comentando temas. Después del que hoy hablamos, yo tengo un eslogan del cual me gusta hablar siempre: obrar con legalidad es obrar con seguridad. Ciertamente seguirá siendo así, aunque no sea lo que nos guste, pero bueno, estemos muy presentes, nos vemos a la que sigue. Hasta luego.